Muy bien, ahora sí. Bueno, pues es el tema primero, curso de nuestro taller de herramientas para las clases y el teletrabajo, el trabajo en línea. Hablemos de cibercultura y ahora sí, nuestra pregunta aquí, disculpen la parte inicial del signo de interrogación que no puse, ¿cómo funcionan las comunidades digitales, mitos y realidades? Ya desde aquí, ¿no? Se creen muchas cosas de la tecnología, se creen muchas cosas de las nuevas tecnologías, en los consejos técnicos nos insisten de las TICs y TICs por todos lados, tecnología de la información y comunicación, ¿no? Nos dicen que tenemos que implementar la tecnología, todo, pero no se aterriza. ¿De qué se trata eso de aterrizar la tecnología o de involucrar la tecnología? Llegan programas multimillonarios, pues, de máquinas, de Chromebooks que les llaman, a esas labs que reparten en las escuelas, etcétera, pero parece ser que luego no se sabe qué hacer con ellas. Por lo mismo yo titulo también esto como mitos y realidades. O sea, hay cosas que realmente no existen con relación a esto y hay cosas que sí están existiendo. Nuestra primera realidad, no se les olvide, es el presente. Con eso voy a comenzar también, ¿no? Bien, entonces, vamos a hablar primero de una distinción aquí que se le conoce pues como teoría del tercer entorno. Este, por allí en su momento le tocó a Chema y a la maestra Silvia ver algo de esto, ¿no? No está de más retroalimentar el tema. Bien, no nos vamos a complicar la existencia, ¿no? Aquí tenemos una división que dice fisis, polis y telépolis. El concepto o el término de fisis nos remite a lo que nosotros somos como unidad, como personalidad, ¿sí? Como fisis, la persona. La entidad física, esta que somos nosotros, los que estamos ahorita sentados, ¿sí? Víctor está sentado, tiene su escritorio, Febe está sentada por allí también. Cada fisis está en su lugar, recibiendo ahorita esta información. O sea, el ente físico, el tangible, ¿ok? Luego hay otro entorno u otro nivel, pero que también es como una suma de fisis, que es o son las polis. Alguna vez lo vimos en nuestras clases de historia, cuando se hablaba de las polis griegas, por ejemplo, para hablar de ciudades. O sea, las polis son el conjunto de fisis o de personas, simplemente, ¿no? Fisis, individuo, polis, suma de individuos. Hasta aquí vamos bien, yo creo. Dejen tomar agua. Pero luego hay otra categoría muy interesante que aquí ya pone interesante el asunto, que es la telépolis. O sea, la podríamos entender como una especie de ciudad a distancia o de aldeas a distancia, pero de aldeas de seres intangibles, ¿sí? Que yo puedo estar viendo desde cualquier parte del mundo, pero realmente no están aquí conmigo. Por ejemplo, en estos momentos, ustedes en su casa, cada uno es una fisis, pero nosotros aquí juntos, uno está en Bacobampo, otro está en Obregón, otro está, es la Telépolis, ¿sí? Esa aldea virtual, esa pequeña ciudad o ese pequeño pueblo digital que logra comunicarse o interactuar entre ellos, ¿sí? Entonces, este espacio de Zoom en el que estamos viviendo ahorita es como una especie de plaza, de plaza pública digital que estamos habitando nosotros, ¿sí? Entonces, recapitulo, hay una fisis, polis y telépolis. ¿Sí? Sí nos queda más o menos claro esto, ¿no? Somos tres entidades en ese sentido, la física y la telemática o la que se encuentra a distancia gracias al mundo digital. Por ejemplo, yo puedo estar en Facebook y estoy platicando con un amigo que vive en Italia
y al mismo tiempo estoy platicando en el chat con otro amigo que vive en Argentina y al mismo tiempo estoy platicando con otro amigo que vive en Ciudad de México, estamos nosotros dentro de una telépolis, ¿sí? De una pequeña ciudad de distancia que nos integra. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Por qué? No me quiero poner muy filosófico, lo voy a hacer en el nivel más relajado. ¿Cuál es la realidad, no? Que estamos viviendo. Si ponemos filosófico, no se asusten. ¿Cuál es la realidad que estamos viendo, no? La realidad más real es esta, donde nos podemos pellizcar, ¿no? ¿Sí? La otra es esta telerrealidad o este mundo a distancia, mundo virtual, que cada vez se vuelve más confuso, que la gente no sabe cuál es el que está viviendo y entonces, bueno, confía mucho en la telépolis, ¿sí? Pero son cosas que suceden en la red o en la web o en el mundo digital, ¿ok? Entonces, es lo primero que debemos entender, los entornos para poder saber, pues, en qué lugar estamos nosotros posicionándonos. Bueno, hablemos un poquito de ciertas distinciones del ser humano. Aquí en nuestra lámina nosotros tenemos al Homo sapiens o a ese concepto pues que se le ha dado al ser humano como ente pensante, como aquel que piensa, como aquel que maneja cierta lógica, que es capaz pues de resolver problemas, etcétera, ¿no? Y luego el Homo faber o el Homo que fabrica, que hace, que diseña, que actúa, que trabaja, ¿sí? Que produce, que genera. Hay un Homo faber, fue el primer Homo faber, es el que comenzó a hacer herramientas simplemente con la piedra misma para hacer un hacha, si ustedes quieren, o un instrumento de cacería. Pero ese Homo faber no se distingue de aquel que hace ahora una aplicación también, ¿no? El Homo fictus, que es el Homo que genera ficciones, el Homo ficcional, el generador de ficciones, el generador de historias, ¿sí? Como los primeros narradores que se reunían alrededor de la fogata y reunían al pueblo para contarles historias o para contarles algún fenómeno o un mito, como de la misma manera lo hacemos nosotros en las redes sociales y de repente imaginemos que la red social es esa fogata, que yo digo que más bien es una pira inquisitorial, ¿no? Donde están quemando a todo mundo. Pero bueno, el Homo fictus narra, cuenta, pero cuenta ficciones, cuenta historias. El Homo ludens, un personaje muy importante, que es el del juego, el del ocio, el de la diversión o el del pasaje ocioso, pero que en estos momentos es crucial también, porque los nuevos homoludens son los que tienen que ver con la gamificación o con los videojuegos o con la generación de interactividad en las redes. O sea, todo lo que estoy mencionando va sucediendo también en el mundo digital. Es una recontextualización de estas naturalezas del ser humano, ¿no? Homo typographicus, como su nombre lo dice, es aquel que comienza a dominar la escritura, el que comienza a escribir para hacerse llegar a integrar con los demás, ¿sí? Comienza a tener su repunte en la imprenta y luego esto seguirá avanzando con la presencia de otros medios y bueno, ahorita puede ser el mismo bloguero, los que escribían o los que escriben más que nada, no, iba a mencionar influencers, pero eso es otro tema, ¿no? Los que escriben y son muy leídos a final de cuentas, los que tienen su columna y que todo mundo sigue cada domingo, cada ciertos días, etcétera, ¿no? Luego, bueno, el Homo videns, que es un personaje muy, muy importante, que es aquí el que ve, es un término que acuña Giovanni Sartori, un sociólogo, pues, que refiere al hombre que ya no recibe la información procesada, perdón, que no recibe la información nada más, sino que se le da procesada. Por ejemplo, el Homo typographicus, ¿sí? Está más cercano de la lectura, de la comprensión y de la imaginación a través de las letras. El Homo videns no. Al Homo videns se le da las imágenes y él cree en las imágenes. Ojo, y mucho cuidado con este tipo de personaje. El Homo videns es aquel que obviamente se hizo más aficionado de las películas o que cree por lo que ve.
¿sí? No por lo que lee. El que basa su sistema de pensamiento por lo que ve también. Y entonces dice, si no lo veo, no lo creo. Si yo vi un video X, así sea falso, lo creo también. El Homo Videns basa su confianza en términos de conocimiento e información desde lo que ve. Y bueno, el mundo audiovisual obviamente que detonó, ¿sí? Que comenzó su carrera en el cine, luego detonó en la televisión y luego la televisión por cable, la música misma, que antes era música a secas y luego tuvo que depender del videoclip, por ejemplo. Es un caso del Homo Videns de los más claros que hay, al grado de que, bueno, muchas generaciones comenzamos nosotros a decirle a nuestros amigos, cuando salía un disco o una canción. ¿Ya viste el video o ya viste la canción? Así como lo digo, ¿ya viste la canción de fulano? O sea, es porque ya la relación se involucró demasiado entre la imagen y la música, ¿no? Entonces, el Homo Videns es a lo que Giovanni Sartori le llama el teleniño, ¿sí? O las sociedades teledirigidas, aquellos que ven, en este caso desde la tele. Ahora tenemos una pantalla mucho más compleja, una pantalla fraccionada, una pantalla partida, una pantalla múltiple en la cual tenemos información diversa. Tan es así que en estos momentos ustedes están viendo una lámina y yo mientras veo la lámina pues también estoy viendo a todos los compañeros o están todos los compañeros allí. Estamos atendiendo la información y al mismo tiempo puedo tener el teléfono aquí a un lado para estar siguiendo otro tema. Ese ya es un Homo Videns muy complejo. ¿Y quién es el que integra todo esto? Pero en un nuevo contexto, que es el contexto digital o en las plataformas digitales, que hace que de una u otra manera sigamos siendo Homo sapiens, Faber, Fictus, Ludens, Typographicus y Videns. Bueno, es al que le estamos llamando el Homo telematicus o el Homo telemático o el Homo digitalis o digitalis, ¿no? Ese hombre o ser humano que vive y se integra al mundo digital y lo toma como su realidad y su presente. Ojo, en la pantalla anterior vimos que está la fisis y la telépolis. La fisis dijimos que era el individuo tangible, y el de la telépolis, sí, en este caso sería el Homo telematicus. O sea, ese que habita en el mundo digital. Pero ese personaje que habita en el mundo digital posee todas estas características. Tan es así que nosotros entramos a la red, por ejemplo, y vemos un link que nos lleva a un video, pero antes del video hay un texto que pretende ser informativo y nos lleva a resaltar este tema de Homo Videns, o hay alguien por ahí que está haciendo un video del tipo que sea, y puede ser un video chistoso, como un buen Homo Ludens, o puede ser alguien que está inventando una historia, como un Homo Fictus, y nos está platicando algo, o nos está diciendo, miren, dejen, yo les platico esto y todo y tal, y esta es una historia nada más que se está construyendo allí, ¿no? O es alguien que nos está hablando de un libro, lo está leyendo, lo está recomendando, pero antes escribió algo en su mismo blog o en su mismo muro o desde su Twitter. O sea, si se fijan, el personaje telemático o este Homo telematicus se vuelve multidisciplinario. Y aquí es donde está la materia compleja del Homo telemático, a diferencia del que siempre ha sido Fisis. Tiene que dominar las plataformas. Tiene que dominar las multiplataformas, los modelos de comunicación y las formas de lenguaje de estas mismas. Por ello, se entiende que ahora que llegó todo esto, se vino como bola de nieve para muchos, como una avalancha, porque para subirlo al mundo digital ya tiene que estar, no digo versado, pero sí involucrado con todas estas dinámicas. Entonces, ¿de qué manera vamos a entender entonces nosotros el teletrabajo? ¿De qué manera vamos a entender nosotros la teleeducación o la educación digital? ¿De qué manera vamos a entender la información o los medios de comunicación? Y ojo, para algunos de los que estamos aquí, la divulgación cultural también, ¿no? Entonces, nosotros debemos atacar
todas estas partes para integrar, ¿sí?, a ese Homo telematicus, si queremos volverlo, claro está, más efectivo. Esto es algo a lo que también se le entiende pues como alfabetismo digital. Nosotros estamos alfabetizados en el mundo de la fisis. Tenemos nuestras licenciaturas o maestrías, doctorados, cursos, diplomados y todo, pero no nos sirven, o muchos de esos no nos sirven si entramos al entorno de la Telépolis. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener nuestro diplomado, nuestra licenciatura, nuestra maestría en el mundo telemático también. No hay tiempo para eso. Entonces, nosotros tenemos que resolver ese acceso a las herramientas y al mismo tiempo la comprensión de qué se trata ese mundo digital, ¿no? O ese mundo del tercer entorno de la Telépolis como homo telemáticos que también somos. Bueno, algunas cosas que predominan en este tercer entorno, ¿sí? Uno de ellos es la velocidad. Curiosamente, hace unos segundos dije, no tenemos tiempo. O sea, en el mundo de la Telépolis o en el tercer entorno, no podemos nosotros estudiar una licenciatura y luego una maestría para especializarnos o ponernos a nivel. ¿Por qué? Porque las tecnologías están cambiando cada 30 segundos. Las tecnologías están cambiando así. Las aplicaciones están cambiando. Entonces nosotros tenemos que, ojo, y eso nos va a doler a muchos como maestros ahorita que lo escuchemos. Tenemos que desaprender muchísimas cosas y volver a aprender otras y desaprenderlas. ¿Por qué? Mis muchachos, los muchachos que yo tengo ahorita en primero de secundaria, cuando estén en tercero, van a dominar otras herramientas digitales y me van a rebasar a mí. No se trata de tirar la toalla ni desencantarse. Se trata de entender cómo ellos están integrándose a esas plataformas y cómo se están desintegrando de ellas. ¿Sí? Entonces, hay algo que domina aquí, que se le entiende como celerocracia o el poder de la velocidad. Y poder me refiero a un poder casi de gobierno, ¿no? La velocidad rige las decisiones. Y aquí, ojo, por eso, una institución de gobierno, sea la SEP o sea la Dirección de Cultura de nuestro país, etcétera, primero tiene que meter al Congreso una propuesta para ver si se emite un fallo y se acepta un programa de capacitación digital. Y después de ello, hacerlas llegar con los capacitadores que van a capacitar a los profesores, con ciertos programas o ciertas herramientas que cuando terminen de hacer ese programa ya van a ser obsoletas. Entonces, todo el proceso burocrático no empata con este modelo de celerocracia. Por eso se están dando todos estos conflictos también de los que refería Víctor hace rato y de los que yo también refiero. Entonces, ya está sucediendo. Ya hay proyectos de algo que se le conoce como gobierno digital o e-gobierno, pero hay que subirse al barco del e-gobierno también. Las plataformas de gobierno, muchas de ellas sí están optimizadas y están tratando de trabajar al máximo. Por ahí hemos visto, por ejemplo, el sistema de las actas de nacimiento, que ya las encargas desde tu casa, los pagos de derecho de propiedad industrial, Hacienda, de manera muy interesante y que te atienden con un chat personalizado. Ahí van, pero va muy lento. Ahí va, las plataformas ya son, curiosamente ya son viejas ahorita, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, nosotros, que es el tema que nos preocupa, pues cómo vamos a trabajar nosotros con nuestra actividad, con nuestro entorno laboral o con nuestro entorno educativo. Bueno, lo que estoy mencionando aquí es entender la naturaleza del contexto para decidir una herramienta. Ojo, herramientas que puedan durar un tiempo prudente, pero entender que se van a renovar, se van a transformar o estar listos de que ya vayan a aparecer otras.
¿sí? Les digo, y vuelvo al caso de Zoom. Zoom ya tenía años, años, y nadie, o prácticamente nadie volteaba a verlo, salvo algunos pocos por ahí a nivel empresarial. Y Zoom, cuando pasó esto, reventó, ¿sí? Pero ha pasado también, ¿no? Con otras aplicaciones. Por ejemplo, cuando se ha llegado a caer WhatsApp, que dura buen rato, todo mundo va y baja Telegram, por ejemplo, ¿no? Que es una aplicación similar, hecha por el gobierno de Rusia. Pero cuando se recupera WhatsApp, la gente deja Telegram y otra vez vuelve a WhatsApp, ¿no? A lo que quiero ir es, tenemos que tener preventivas de aplicaciones y programas para poder continuar con las estrategias de nuestro trabajo. En este curso, claro está, vamos a ver paquetes, así como los combos de McDonald's y de todo eso, de paquetes de estrategias para poder optimizar nuestro trabajo en las distintas disciplinas que nosotros tenemos, ¿no? Pero vamos haciendo esas consideraciones, ¿no? La acelerocracia es una de ellas. La velocidad manda. La velocidad se impone y se impone a todos los niveles, en el nivel económico, en el nivel de la información, ni se diga, de allí, como tengo aquí escrito, su influencia en la política. Una información que no se ha dado, pero que alguien se adelanta a darla, obviamente falsa, se puede volver tendencia e influir en impresiones respecto a un tema en particular. Trátese de gobernadores, trátese de presidente, trátese de legisladores, trátese de lo que ustedes quieran. Y el tiempo para desmentirlo puede ser en el transcurso del mismo día o el siguiente, pero para ese entonces ya se hizo el daño. Por ejemplo, para puntos de rating, ¿no? De algo, de lo que sea. ¿Sí? Entonces, incide en la política. Este sistema, pues, de la Telépolis, ¿cómo influye en las artes? Yo creo que el mejor ejemplo es el que estamos viviendo ahorita. Se están comenzando a hacer conciertos como no se habían hecho antes, o estrenos de piezas donde los músicos están grabando cada quien su parte desde casa y luego la integran en una edición y se estrena una composición, por ejemplo. O hablo de nuestro caso, por ejemplo, con la escuela que tenemos. Haces un coro digital donde te están mandando los videos y los editas y los sumas para que todos canten al mismo tiempo el himno a la alegría, ¿no? Por ejemplo, pero a distancia. Todo está sucediendo a distancia y más ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo generas tú una estrategia, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a promoción cultural, entendiendo que tu herramienta inmediata es la digital y ahorita que está más difícil, que no puedes salir, ¿sí? Entonces tú tienes que convertir tu casa o tu espacio en escenario, y un escenario de carácter artístico, pero también un escenario académico o un escenario de educación, construyendo un video, haciendo un podcast, una radio en línea, armándote un pintarrón atrás de ti, recreando algo, siempre siendo interesante, bla, 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 no lo sé, pero aquí está, problemática, planteamiento del problema, ¿cómo lo resuelvo, no? Entonces, influye en las artes, claro que influye en la educación, claro que influye en el mundo cotidiano, claro que influye en lo que está pasando todos los días, y bueno, también en las relaciones sociales, ¿no? Es una parte también muy interesante porque el momento en que una persona se construye en el mundo digital o sabe que no es él en el mundo digital, pues bueno, se toma de mil maneras. Puedes crear un personaje hasta con una fanpage de Facebook y su Twitter, su Instagram y todo, pero un personaje que es generador de contenidos o de un contenido en particular. Por ejemplo, José María podría decir, bueno, voy a inventar un personaje y ese personaje me va a hablar de libros. Y ese personaje que me va a hablar de libros es un generador de contenidos que comienza a interactuar con la gente y genera una serie de dinámicas también en la que involucra videos, en la que involucra fotos, en la que involucra dibujos, en la que involucra pasajes de libros, en los que involucra lo que ustedes quieran.
puede disfrazarse, puede construirse, construir un personaje, pero que no es José María, ¿sí? Y entonces eso lo conocemos nosotros como avatarización, como lo tienen ustedes allí escrito. El personaje se avatariza. Entonces yo ahorita puedo ser Francisco Ramírez, el maestro que está hablando de esto, pero yo construí una página donde soy el Cocó y el Cocó cuenta curiosidades de la historia, ¿no? O de la cultura y disfrazarme de cierta manera y tener alguna música por ahí que represente o que caracterice lo que está sucediendo o tener una radio en línea y construir yo también mi personaje y esa radio en línea o ese programa en línea lo escuchan todos los miércoles a las 7, etcétera. Construirse o la gente se construye. Así como se construye el personaje público, de la misma manera se construye en las redes sociales, ¿no? Entonces, en ese tercer entorno, ojo con lo que voy a decir, hay mucha ficción, hay mucho personaje ficcionado, ¿sí? Personas que creemos que son una persona, pero que no lo son, porque se construyen, perdón, como personajes en el mundo de la red. Así como muchos personajes públicos lo son, como muchos, gente de la clase gobernante, como muchos artistas, etcétera, se construyen como personajes en la red. Y se puede aprovechar esa construcción de personaje también para dar un mensaje, para informar, para comunicar, para divulgar ciencia, cultura, o el mismo tema en particular de las clases, ¿no? Iremos aterrizando eso de cómo se va construyendo la estrategia para hacerlo más accesible, mucho más vivencial y más comprensible, en este caso, el conocimiento o la información, ¿no? Entonces, bueno, el tercer entorno tiene ciertas cualidades y una de ellas es estar lidiando con construcciones. Voy a hablar de la parte buena y de la parte peligrosa. Bueno, para mí esa es la representación del homo telemático, ¿no? O el teleniño. Así como dicen que ya nacen sabiéndolo. Digo, no es cierto que nazcan los niños sabiéndolo. Disculpe, voy a tumbar ese mito, pero no nacen sabiéndolo. Solamente se les dan plataformas intuitivas que sean de fácil acceso para ellos. Pero pues vamos a pensar, ¿no? Que ya están integrados a estos sistemas o a estas herramientas digitales, a diferencia de otras físicas o manuales con las que nosotros crecimos, ¿no? Síntesis. El Homo telematicus vive en la celerocracia de la telépolis. O sea, la velocidad va a influir en su trabajo, en ese mundo digital. Nosotros como profesores tenemos que aprender y desaprender. Como divulgadores de cultura tenemos que aprender y desaprender. Saber cuáles son las plataformas que se están usando en cierto momento, cuáles son de más fácil acceso, cuáles son funcionales. Ojo, esto es muy importante. Puedes tener la tecnología de última super vanguardia del mundo y no servirte de nada. Y puedes tener tecnología de hace 10 años y que te resulte perfecta. Entonces, vamos a hacer esa balanza también de cómo hacemos funcionar nosotros esto, ¿sí? De cómo lo podemos optimizar con base a nuestras problemáticas. No se les olvide que al final vamos a hablar, bueno, a ustedes les va a tocar, con base a todo lo que vimos, una propuesta, una sugerencia, una idea de una estrategia para aplicarla en sus entornos profesionales. Ahorita es la introducción en cuanto a contexto, pero en lo sucesivo ya irán siendo las herramientas también, ¿no? Nuestro Homo Telematicus vive en la celerocracia de la telépolis. Vive de ella, con ella y para ella a estas alturas del partido, ¿ok? Este Homo Telematicus también tiene una cualidad, es un Homo Sampler. ¿Qué quiere decir esto? Es aquel que se la lleva coleccionando pedazos de, pero también le hace caso a esos pedazos de. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros vemos
que mucha gente se enoja o se pone contenta porque lee el titular de una nota en Facebook, por ejemplo, pero no lee la nota, lee nada más el titular. Por fin se acabó el COVID. Y celebran y todo, y otros se enojan y todo. Y nadie presiona, nadie da clic para ver qué es lo que está pasando con esa información. O la cuarentena se acaba el 15 de mayo. Lo celebra o tal, pero muchos difícilmente ya lo cuestionan. ¿Sí? Las clases se van a extender, van a comenzar hasta noviembre. Ya todos enojados y ya vueltos locos, histéricos, pero no leen la información. Y cuando uno presiona el botón para ver de qué se trata, aparece la información. Hay gente que cree que en noviembre, o sea, y es otro tema, es otra información, es algo que no tiene nada que ver. ¿Y qué pasó? Nada más se ganó clic por allí, pero realmente no existió información. Entonces, nosotros estamos agarrando pedacitos de. Luego, vemos, por ejemplo, un link que nos dice obra completa de Jorge Luis Borges y la compartimos, pero no la descargamos. O sea, nada más nosotros simbólicamente nos apropiamos de la obra completa de Jorge Luis Borges sin leerla. Obra completa de Beethoven o encuentra aquí, tal, pero no se avanza. Entonces, ¿qué pasa? La sobrepoblación de contenidos produce un alto nivel de desinformación. Y entonces vivimos en el supuesto de lo que creemos que pudiera ser. Y allí ya tenemos problemas también. No estamos aterrizando ningún tipo de realidad. Como gestores o promotores culturales, me ha tocado ver, por ejemplo, que aparece por allí, descarga gran enciclopedia de la gestión cultural con 1000 PDFs. Nada más lo compartimos, pero no lo descargamos y mucho menos leemos los 1000 PDFs. Además, ni 10. Entonces, coronavirus. El Homo Sampler, ¿sí? Realmente lo que hace es agarrar pedacitos y pedacitos y pedacitos y pedacitos y como si tuviera un almacén como decían, el cuarto de los tiliches, ¿no? Llenando de megabytes, de gigabytes, de todo, de cosas que jamás va a leer, de cosas que jamás va a escuchar, de cosas que jamás va a discutir y entonces se hace todo un almacén de lo innecesario. Ceros y unos sumados nada más, pero que no son nada ni representan nada. Y aquí es a lo que voy al siguiente enunciado. Lo efímero, lo líquido y la obsolescencia. Efímero, información que llega y se va y que ni siquiera llega a ser información en cierto momento y por lo tanto se vuelve líquida. Se nos escurre, se nos va de las manos inmediatamente, no llega a nada. No se puede agarrar. Como dijo Víctor, no se puede aprender, ¿sí? En ese sentido de agarrar. Y luego la obsolescencia. ¿Qué sucede? Lo que les decía yo hace rato, puede surgir una política pública o lo que ustedes quieran de gestión cultural o de educación o de promoción de la cultura y todo, pero con el avance de la transformación de los dispositivos o las nuevas velocidades o la memoria que tenga una computadora, por ejemplo, insisto, su dispositivo, no van a servir porque la misma tecnología se está transformando y entonces se está convirtiendo desechable también. Las herramientas que estamos utilizando constantemente se van desechando, muchas de ellas. Entonces, sí nos encontramos con un gran problema de esa acelerocracia donde todo se está transformando, pues a cierta o gran velocidad y nada más lo estamos viendo pasar, como una película que ni siquiera hemos visto. Entonces, ¿cómo nosotros, como homo telemáticos, que también lo somos, podemos nosotros detener un poco también ese embate y generar una propuesta, generar una estrategia y aplicarla y hacerla funcionar en el entorno en el que estamos trabajando? Hay mucho de engaño también en esto.
Si nos vamos con la finta de las tecnologías y todo ese rollo, pero sin agarrar una, todo lo vamos a estar viendo pasar. La recomendación es, hazte de un programa, hazte de una cierta aplicación, hazte de una cierta plataforma e integra un modelo de comunicación o de promoción cultural o de gestión o de trabajo también, y entonces vas a poder moverte libremente, ¿no? Ese es el punto. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Puede levantar la mano nada más, si no, continuamos. Ok, bien. Entonces, eso es parte del entorno o del tercer entorno, ¿no? Digo, de ahí lo necesario de asumir pues esta primer plática con el tema de la cibercultura y cuáles son sus trampas y cuáles son sus realidades, ¿no? Bien. Bien, bueno, esa imagen dice mucho, ¿no? Lo obsoleto, lo líquido y lo efímero. Se va a la basura. Todo se va a la basura porque no lo estamos pensando, porque no lo estamos procesando, porque tenemos un poquito de homovidence también, porque no le estamos haciendo caso a la información. Es más, no la estamos ni generando, ni la estamos buscando del todo, ¿sí? No nos detenemos mucho. ¿Por qué? Porque el tiempo nos está pidiendo, ¿no? Estarnos moviendo, estar recorriendo, estar... Entonces, cuidado. Se nos va entre las manos y se pierde a final de cuentas y se va a la basura. Es una imagen muy dura, pero es muy, muy, muy real también, ¿no? Bien. Y bueno, aquí hablando de recepción cultural, dice, pero ojo, estoy hablando de educación también, estoy hablando también en cuanto a los quehaceres del trabajo. De hecho, nuestro siguiente tema va a ser el del teletrabajo y allí vamos a dar hablar de una serie de realidades también, ¿no? Hace rato decíamos mitos y realidades, ¿no? Bueno, si entendemos el mito, pues como concepto general, fue o ha sido un discurso primitivo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Refiriéndonos al origen de las sociedades, en el cual se trata de explicar algo, pero pues, con un modelo imaginario, que no se apega del todo a la realidad, que habría que codificarlo mucho para lograrlo entender. Entonces, el mito socialmente entendido más como una mentira, pues como una imagen, como una imaginería, como una construcción nada más respecto a algo. Y entonces, ¿cuáles son los mitos y las realidades del mundo digital? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues entender el mito, o sea, entender en qué momento se están diciendo falsedades del tema que estamos abordando o del modelo que estamos abordando también, sea al nivel que sea. Diagnosticar la realidad, ojo, diagnosticar es la primera palabra, o sea, conocer. Diagnosis, o sea, a través del conocimiento. Conocer la realidad. Ahora sí, la de la física. ¿Cuál es nuestra circunstancia en este momento? Así comenzó mi plática. Estamos en una situación de confinamiento. Ok, número 1. 2, repentinamente a todo mundo le pidieron subirse al barco de lo virtual, como si fueran papitas, ¿no? 3, entregar reportes inmediatamente con resultados e indicadores y formatos y todo, ¿no? A ver. Eso no es la realidad, ¿sí? El trabajo, sí, no estoy yendo a la oficina, estoy en mi casa. Esta es la realidad. Estoy lidiando con mis hijos, estoy lidiando con las necesidades de mi casa, tengo que resolver ciertas circunstancias. Esta es mi oficina también, este es mi centro de trabajo, pero es el mundo también en el que tengo que hacer otras cosas. Y otra que es más pesado todavía, en mi nueva realidad no tengo la tecnología que me estás pidiendo para hacer las cosas. Entonces, sin ponernos víctimas, sin victimizarnos también, decimos, ok, voy a diagnosticar la realidad. ¿Con qué cuento?
Cuento con un dispositivo, cuento con mis audífonos, cuento con mi lab, cuento con internet. Ok. Entonces, ¿cómo voy a generar yo una estrategia con mi dispositivo, con mi lab y mi conexión? Ya desde allí. Pero puedo generar a partir de esta aplicación un juego o una información o no lo sé. Cada caso, ojo, aquí es distinto también. Cada caso, según la escuela, cambia. Esto es para lo que no estaba preparado ningún teórico de la educación, ni menos del gobierno. No, señor. El programa de educación 2020-2019 tenía un modelo, una estructura basada en los libros y todo, y en una realidad en la que los alumnos acuden a las aulas, se pasa lista, se hace esto, hay un consejo técnico, hay un no sé qué. Ahora no. Ni tampoco son las 5 o 6 horas diarias a las que se acude al aula. No. Es cómo generamos un proceso de aprendizaje basado en resultados, no en control del tiempo y la persona. Es allí donde están tronando las clases y donde están tronando los trabajos. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo que se destina para esto? Porque tampoco vamos a estar 5 horas pegados a una pantalla de teleconferencia. El tiempo óptimo para poder platicar, para poder dar la clase, para poder, insisto, interactuar y generar una estrategia de aprendizaje. No de entrega de un texto y que me hagas un cuestionario de él y me lo mandes por correo. Eso no es educación. Y lo mismo que puede estarnos sucediendo en la promoción cultural. ¿Cómo puedo yo estar haciendo o llamando la atención para los espectadores potenciales, que es la ciudadanía, y hacerles llegar manifestaciones de la cultura, sean danza, teatro, música, cine, etcétera? Hay un momento en que puedo yo estar nada más saturándolos. Ahí les va, ahí les va, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Es una sobreoferta. Debe haber algo antes de la presentación de la película que les vamos a mandar, o del libro que les estamos pidiendo que lean, o de la obra de teatro. Aquí es donde entra el ingenio de nuestro discurso también. Y entonces, si yo vuelvo atractivo el discurso sobre la película que les vamos a hacer llegar, ya engancho a la gente. Y si hago interactuar a la gente con alguna especie de promoción o una estrategia para integrar al espectador con sus comentarios o sus opiniones respecto a esta película que ya vio, les aseguro que vamos a sumar una especie de rating también. Por ahí Chema es muy bueno para hacer las reseñas de las películas, ¿no? Ya podría ser parte de su estrategia, generarse un modelo estratégico de divulgación, en este caso de películas, que no nos escapamos de lo de los libros también, etcétera. Tela de dónde cortar hay mucha, ¿no? Y de la misma manera, la circunstancia que nosotros tenemos para con nuestros alumnos, pues bueno, debe estar centrada en la realidad. Si no, no sirve, si no es como dicen por ahí, ¿se acuerdan de esa frase de vivir fuera del presupuesto es vivir en el error? O sea, es lo mismo. Si vivimos fuera del presupuesto de la información y de las herramientas, estamos en el error también. Estamos en una irrealidad. Los programas de educación servían de cierta manera antes del confinamiento. Al menos mientras dure, no sirven. No sirven. Me atrevo así y lo sostengo. Porque no estaban preparados para este sistema, insisto, que es muy diverso según las comunidades, según las ciudades, según las poblaciones, etcétera. Hay maestros que están grabando sus clases en DVD porque hay lugares donde no hay internet, pero todavía tienen sus DVDs en casa y los están haciendo llegar. Maestros que están haciendo fotocopia y todo y están entregando paquetitos de ejercicios y claro, pidiendo el esfuerzo duplicado de los papás, ¿no? Pero cada quien debe centrarse en la realidad, ¿no? Entonces, diagnosticar la realidad, entender el mito y ahora sí, como les dije hace rato, el mito es el programa de educación que en estos momentos no sirven.
La realidad es lo que está pasando ahorita, que estamos todos encerrados. Y de hecho, por eso estamos tomando cursos de este tipo, porque necesitamos resolverlo. Y entonces dice, observar y abordar la cultura. Con cultura me refiero a todas nuestras áreas. Entendiéndola, pues, como los quehaceres y creencias de una sociedad. ¿Cómo piensa nuestra sociedad? ¿Cómo actúa? ¿Cómo procede? ¿Cómo hace? No es lo mismo Bacobampo que Vicam, que Obregón, que Tucson, que México. Ninguno es más ni es menos. Son entornos. ¿Y cuál entorno, pues, o cómo es la naturaleza de nuestro entorno, ¿no? Ahí es donde está la clave. Entonces, problemática ante el contexto. Salud. Número 1, entender, diagnosticar y reaprender las transformaciones tecnológicas que influyen a su vez en las transformaciones culturales, ¿sí? Con el propósito de hacer énfasis en el tema de la cultura, educación, nuestro trabajo, claro está, ¿no? Entonces, entender, diagnosticar, reaprender, eso tiene que ver mucho con formación personal también. Hubo una generación que entendió muy bien que el teléfono dejaba de funcionar a los ciertos años. Una generación que entendió muy bien que las aplicaciones se actualizaban y que en un momento ya no le iban a permitir funcionar su teléfono. Generaciones que entendieron que una aplicación iba a estar de moda y luego se iba a ir. Generaciones que entendieron que ciertas páginas sociales están un rato y luego se van. Cuando uno entiende todos esos aspectos, sabe en qué momento llegar ahí y en qué momento irse. Esas redes sociales, esas páginas que en un cierto momento están de moda y luego desaparecen, esas aplicaciones que están de moda y luego desaparecen, se les conoce como zonas temporalmente autónomas. Repito la palabra, zonas temporalmente autónomas. Imagínense ustedes una especie de islas o pequeños poblados a los que acuden los nómadas digitales, y entonces aprovechan toda la vegetación que hay allí. Estaba cerca de un río digital, ¿no? Lo aprovechan, lo secan, se acaba la vegetación y la fauna y dicen, aquí ya no es. Vamos a seguir. Y se van a otra zona temporalmente autónoma. Cultivan, le sacan todo el provecho hasta que se acaban la tierra, la dejan estéril, se acaban esa fauna, se acaban su flora, secan su río, lo que sea, y otra vez. Esa es la dinámica en el mundo digital, en el mundo de las redes. Hay un nomadismo digital. El hombre telemático es nómada también y vive esa presión del tiempo. Mira, ya se nos están acabando los recursos. Mira, ya se está sobrepoblando aquí. Ya están llegando otras personas que no guardan relación con mi naturaleza. Por eso que así está sucediendo, cierta generación joven o adolescente agarra una plataforma, va creciendo, se va abandonando de ella y los más grandes luego la ven y entran a ella. Para ellos es novedad. Y las otras generaciones más nuevas ya se van a otra plataforma. Y así es el caminito. Ahorita está este asunto del Face. El Twitter no es para muchachos, no es para niños, ellos no lo acostumbran. Pero, por ejemplo, Instagram hacen hasta sorteos y realidad aumentada y cosas digitales muy interesantes. Ya están haciendo teleconferencia también desde Instagram, pero son plataformas que más usan ellos. Ellos comenzaron con el famoso TikTok también y bueno, ahorita está a todo lo que da, pero por la naturaleza del encierro también que estamos viviendo. Facebook se convirtió en un revoltijo y se fue convirtiendo poco a poco más en una plataforma de grandes, donde las generaciones de adolescentes o más chicos comenzaron a migrar de ella.
para ellos fue como dejar una ciudad vieja, un pueblo viejo, ¿sí? Y que se queden los viejos nada más. Lo mismo sucede, pues, ¿no? En el mundo digital, entonces, hay que entender estas zonas temporalmente autónomas y ojo, y lo más interesante, como viéndolo desde fuera, ¿a dónde están caminando los nómadas para poder llegar nosotros casi simultáneamente con ellos y ofrecerles las herramientas frescas para los contenidos que se requieren? ¿Sí? Entonces, sí nos exige, lamento decir esa palabra, sí nos exige no volvernos viciosos, ¿no? De las redes ni las aplicaciones, pero sí ser un poco observadores y estudiar, no involucrarnos nosotros, estudiar las plataformas en las que entran y las que se meten, en este caso los alumnos, para poder desde allí generar nosotros también una estrategia. No necesariamente nosotros subiéndonos al barco, muchos nos podríamos ver ridículos en ellas, ¿sí? Pero generar una estrategia, ¿no? Entonces, eso es una necesidad. Aprender, reaprender, aprender, reaprender, aprender, reaprender. Antes teníamos un libro y fue el mismo libro que llevaron nuestros papás, ¿no? Y pasaban 20 años, 30 y no pasaba nada. Ahora no. Ahora es distinto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el gran problema que se da en el aula y la promoción de la cultura? Y también sumo el tema del teletrabajo, que parece le tenemos dedicado toda una jornada. Pues más que nada, ignorancia de su existencia, ¿no? Ignorancia de la existencia de las plataformas, de los recursos, de las herramientas, de todo lo que hay en la nube, de lo que hay en los dispositivos, de las herramientas tecnológicas que se nos puedan estar dando, etcétera. Porque nos limitamos nada más al aparato y no queremos saber más, ¿no? No es regaño, es solamente ver, bueno, ¿qué está pasando? Si queremos entrar en la jugada, ¿qué está pasando? Pues bueno, hay ignorancia de la existencia de lo mismo. Como les digo, el alfabetismo digital no es lo mismo que el alfabetismo del primer entorno o el segundo. Podemos ser muy capaces y conocer muchos temas que tienen que ver con todos los temas de la física y las polis, pero no en el mundo telemático. Podemos ser arqueólogos, pero no entender nada de ciberarqueología, por ejemplo. Podríamos estar versados en letras, pero no entender nada de hiperliteratura, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, es vivir estos dos mundos de manera alterna, ¿no? Entonces, bueno, ignorancia de su existencia, si es un problema. El otro es la falta del compromiso con la docencia. Nos ha tocado ver eso, que el profesor y hasta el mismo directivo dice, no me interesan eso, dispositivos, no, nada de internet, ni digital, ni nada. Ok, ahí ya le cortamos la cabeza al tema. No nos dio tiempo de prepararnos, de practicar un poco a muchos para estar preparados para esta situación que se vino ahora. ¿Pero por qué? Porque la creencia de muchos profesores y directivos es creer que si una persona entra a internet va a entrar al mundo de la ociosidad, para comenzar. Que si va a utilizar el dispositivo va a estar chateando o cotorreando, como dicen por allí. Y no, lo que pasa es que no se genera una estrategia para equilibrar el uso del dispositivo e implicarlo en una dinámica de clase junto con el internet mismo también. Si hubiera un poquito de ingeniería básica muy relajada, se sabe que se puede restringir totalmente un mundo de páginas y solamente dar acceso a ciertas plataformas y en las cuales yo podría tener repositorios, ahora sí, de información que voy a utilizar en la clase y que yo puedo hacer que mi alumno se conecte a esos repositorios y pueda interactuar con el profesor con la información que está viendo su dispositivo. Eso lo vamos a ver más adelante. A lo que quiero ir es que lo que ha fallado también es la estrategia. Lo que ha golpeado mucho esto también es el prejuicio, ¿sí? Entonces no se puede satanizar la red, no se puede satanizar los dispositivos. Aquí el problema es que no se han integrado estrategias de implicación de conocimiento con los alumnos. Eso es todo lo que ha estado pasando. Luego dice,
Dependencia de los adiestramientos para actualizarse. Otro problema también. Las famosas capacitaciones escolares, como les dije yo, algunas pueden ser ya de temas obsoletos que no van a funcionar. Y la otra es, y seamos muy honestos, me ha tocado ver maestros que dicen, pero eso me va a dar puntos. No, pues lo que pasa es que lo necesitas. No me interesa. Ok, guarda los puntos en el refrigerador porque te vas a morir de hambre dentro de poco por no haberte actualizado. Entonces, no se trata de que te genere puntos o no. Son elementos de supervivencia también. Entonces, si estamos dependiendo de esta forma burocratizada de los adiestramientos para actualizarnos, estamos caminando la cuerda floja. Hay que entender que en este caso, pues, es una necesidad. Yo entiendo que hay un atiborramiento de planteamientos pedagógicos y transformaciones pedagógicas que aparecen en marzo y que luego se niegan en noviembre y luego la nueva modalidad y luego siempre no, vamos mejor a la antigua y aquel texto no servía y ahora sí, bueno, siempre no. Y entonces la educación y los alumnos se vuelven conejillos de indias constantes, pero no estamos pensando en lo primordial, que es el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa. Y la otra, que esta va para el tema del teletrabajo, la educación y la divulgación de la cultura. Delegar en la administración su aplicación. No, es que si el director no le dijo, pues yo también, ¿no? De todas las áreas. El jefe o como le quieran llamar. Si estamos pensando en eso, pues estamos dejando también que el barco se vaya a naufragar, ¿no? Finalmente. Entonces, por lo mismo, me voy a estas partes anteriores que dice diagnosticar la realidad, observar y entender cuáles son los quehaceres y los pensamientos, reaprender las transformaciones, porque, como les digo aquí, cada transformación tecnológica es una transformación cultural. Es una de las tesis primeras que se hace en aquel libro de las revoluciones, de historia de las revoluciones científicas. Busquen por ahí ese libro de Thomas Kuhn, de Fondo de Cultura, muy barato. Historia de las revoluciones científicas. A cada cambio tecnológico le deviene un cambio cultural. Y ojo, aquí la serpiente se muerde la cola. A cada cambio cultural le va a venir un cambio científico o tecnológico. Y así sucesivamente. Así se mueve la historia del mundo. Fue la imprenta, uno de los más grandes saltos tecnológicos, propició la revolución de las ideas en gran medida. Llegó la radio, hubo otra expansión. Llegó el cine, hubo otra transformación también, ¿no? De las ideas, del conocimiento y de ver el mundo. Entonces, la plataforma digital, imagínense que está integrando a la radio, al cine, la literatura, o sea, todas las posibilidades mediáticas integradas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la nueva herramienta o el nuevo contexto, ¿no? Y de allí su influencia precisamente en los cambios culturales. Este es uno de los puntos más importantes de los que quiero hablar el día de hoy también. Que esto otra vez lo vemos en educación, lo vemos en cultura, lo vemos en los trabajos y creo que lo estamos viendo en muchísimos lados más. Reconocer el mal del solucionismo tecnológico. ¿Qué es el solucionismo tecnológico? Es la, ¿cómo le podemos llamar? La tendencia cargada y marcada a querer resolver todo a través de tecnología. Y dos, el querer resolver todo a través de las nuevas tecnologías. Nuevas lo digo entre comillas, ¿no? Para mí ese término no me agrada mucho. Prefiero llamarle tecnologías aplicadas, porque pues nuevas tecnologías hay cada 20 segundos, ¿no? Y entender que tecnología es toda herramienta, pues,
eléctrica, digital o no, que nos ayuda finalmente a elaborar un trabajo. Tan tecnología es una máquina de escribir como todo esto que estamos haciendo aquí desde una lab. Reconocer el mal del solucionismo tecnológico. El solucionismo tecnológico precisamente tiene que ver con este ejemplo de vamos a dar 600 laptops para la escuela fulana y les vamos a poner internet. Pues discúlpeme, pero ese no es el remedio al problema de la educación. Los muchachos pueden tener esas 600 laptops repartidas, puede haber internet en la escuela, pero no servir para nada. Para nada, porque tampoco una clase digital sería, bueno, prendan su lab y busquen la página fulana o busquen por allí algo que les diga qué es el átomo. Pues claro que no, ¿sí? ¿Cómo involucro yo una herramienta tecnológica sin red y con red? ¿Qué aplicaciones me pueden favorecer en la nube o fuera de la nube? ¿Qué elementos me ayudan a entender y reconocer y retroalimentar y hacer aprendizaje significativo, ¿sí? Con la tecnología, la más básica que se puedan imaginar ustedes, ¿sí? Entonces, el solucionismo tecnológico es de repente esa falacia, generalmente institucional, ¿sí? De hacer creer que ya llegó el primer mundo o que ya llegó la actualidad y el presente a todos a través, pues, de todo un paquetote que costó millones de pesos. No. Igual en el trabajo, ¿cómo lo resolvemos? Solucionismo tecnológico en el trabajo es agarrar el WhatsApp, por ejemplo, y estar invadiendo de mensajes desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche a una persona. Aparte, eso es acoso. Eso no es la solución. Los grupos de WhatsApp deben tener también sus normatividades, su orden y su propósito. Se tienen que generar lineamientos prácticos para poder desarrollar un buen trabajo y no una sobresaturación de la misma, que ahora sí, no se les olvide la acelerocracia. Dices, ya no me alcanzó el tiempo. Me pidió en este formato, me pidió en este otro y aparte me dijeron que me metiera una capacitación en línea, pero todo el mismo día. Y tengo que mandarle los reportes y tengo que ver a los alumnos y obvio, el profesor va a explotar. De la misma manera que vamos a generar una estrategia de divulgación cultural. Pensar en ciertos días, ciertas horas en las que yo puedo aventar una información bajo cierta naturaleza. Y no todo, pa. Yo les voy a decir qué es lo que pasa. Así como se sobresatura el profesor, el trabajador en este caso, con ese acoso de WhatsApp, la red también se sobresatura y no se alcanza a lograr un envío de información. Si yo aviento cierta información o ciertas informaciones a lo largo del día, muchas, no se alcanza a captar un número de visitantes suficiente o no llega a ser funcional y termina convirtiéndose en una especie de spam o basura cibernética. Y entonces la gente lo que hace es cambiarle y no ver y no querer ver nada. Es más, decir, ¿sabes qué? Ya me saturaron estos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hablar de tecnología o hablar de nueva tecnología no significa pues estar coqueteando con las redes de moda ni con la herramienta de moda, nomás por nomás. Todo requiere ya una metodología también, ¿no? Entonces, el solucionismo tecnológico ahorita es una de las más grandes enfermedades en el mundo digital y que, debo decirlo, las, las cargan las instituciones principalmente, ¿no? Y con instituciones me refiero a centros de trabajo, centros de educación, principalmente, ¿no? Bien, entonces este es un tema muy importante y al mismo tiempo una alerta, ¿no? Y bueno, aquí están las dos preguntas abajo, ¿no? ¿Sirve? ¿Es necesario? Tenemos que ver nosotros si cierta herramienta que surge sirve. Con toda honestidad. Yo puedo decir, no, no sirve, no me funciona. No pertenece al entorno, no pertenece al contexto.
¿Es necesario? Pues podría serlo de cierta manera o no. Vamos a ir viendo casos que nosotros podemos transformar e incorporar a nuestros proyectos, a nuestras estrategias y vamos a partir de eso. Si se fijan, en estos momentos hemos planteado estar muy centrados en la realidad, pero muy honestos con ella y en lo práctico, en la realidad y si es necesario esto que vamos a utilizar. Y si hay estrategias necesarias, ¿cómo las vamos a optimizar? Ese es el punto, ¿no? Esta es la otra en términos de información y va para todas las áreas, que es la dispersión conceptual. De repente estamos buscando, orillando, pues, a que se encuentre cierta información en la red y esta, pues, bueno, sabemos que se vuelve confusa, se vuelve muy falsa o no nos hace aterrizar el tema o es engañosa y tiene de naturaleza de que es fiable, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pongo el ejemplo obviamente de la caverna de Platón, donde los hombres que están atados con cadenas están viendo las sombras de algo que se proyecta desde el fuego a través pues, de unas imágenes que se sostienen. O sea, una realidad muy distorsionada o la realidad distorsionada. Lo mismo nos sucede a la hora de buscar información. Tenemos que ir, claro está, sobre fuentes confiables, etcétera, pero ojo, nosotros también tenemos que generar la información confiable. Existen estrategias muy interesantes en términos de educación, en lo cual nosotros orillamos a los alumnos a que ellos sean los generadores de la información y en donde están retroalimentando el conocimiento realmente ellos, basados en fuentes fidedignas o funcionales. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con la dispersión conceptual. A veces nos pasa que es día del libro o día de el Cajeme o el día de no sé qué y nos fuimos a la primera información. Ya nos pasó alguna vez en una institución y se puso por ahí todo un flyer con la información del día del libro y todo, pero era el libro de Argentina. Y entonces a bajarlo luego, fue allá en Guadalajara, no se preocupen, a bajar luego la información y decir, hey, el día del libro varía según los países, unos por el aniversario de Cervantes, otro por Sor Juana, otro por Vicente Huidobro, otro tal, y cambia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros como divulgadores ir y verificar las fuentes y luego hablar de ellas. Por ahí nos llegó un video muy engañoso, muy engañoso de una actriz española. Lo comentamos la maestra y yo la otra vez, la maestra Silvia, de una muchacha hablando del libro rojo de Jung. Pero ¿qué pasó? Que esta mujer agarró la información de otro lado, pero ni siquiera estaba hablando del todo del libro de Jung. Era un prólogo de otra persona y la mujer lo dijo tan bien dicho, valga, que parecía que ella espontáneamente estaba hablando del libro. Y la fuimos investigando y luego por allá me lo corroboraron. Era una actriz española, pero nos engañó a todos, haciéndonos creer que ella estaba recomendando el libro a través de su lectura, la cual ella no hizo. Entonces, imagínense en el riesgo en que nos ponemos como divulgadores, ¿sí? Entonces, eh, aquel que quiera ser promotor o divulgador de una obra artística, pues claro que tiene que ir a las fuentes fidedignas y si él es el que va a generar el contenido, el conocimiento muy verificado, ¿sí? Y entonces él, ahora sí, generar su cápsula, producirla, y ahora sí, ya hablaremos de las herramientas técnicas que puede utilizar para ello. Pero tener cuidado porque el engaño está a la orden del día. En todos los temas, en todas las materias, en la información política de salud nacional, etcétera, en el mundo de la cultura también, y claro que en el mundo de la información general, la cual también atiende a la educación, ¿no? Entonces, bueno, allí estaremos viendo cómo podemos involucrar los contenidos pues, que ya hemos tenido en nuestra educación tradicional y cómo podemos recontextualizarlos también en el mundo digital, ¿no? Pero esta es la otra. Una vez más, esta imagen también nos hace un llamado a la realidad, ¿no?
Esta imagen es una pintura que encargué, que mandé a hacer a un buen amigo, en la cual tengo fusionado el laberinto de Creta y la Torre de Babel, pero en medio del mar. O sea, no hay escapatoria, ¿no? O sea, el laberinto, obviamente, perdidos, perdidos totalmente. Y el Minotauro por ahí persiguiéndolos, ¿no? Y la Torre de Babel, la gran torre de la confusión, en las que todo mundo, en este caso son las lenguas, pero nosotros en el mundo de la red tenemos toda una dispersión conceptual también, donde cada quien tiene una idea, otro tiene una idea, otro tiene otra idea, uno tiene una información, otro tiene otra información, tal, 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 y es un laberinto en el que se van moviendo. Yo por ahí decía un laberinto de espejos aparte, ¿no? Donde uno se va reflejando multiplicado y se enfrenta a más confusiones y la información se vuelve totalmente distorsionada, como en las famosas salas de los espejos, ¿no? De los circos, donde se veía de una manera, de otra, se ve gordo, se ve flaco, cóncavo, convexo, largo, etcétera. Y dices, bueno, ¿cuál es realmente? ¿Sí? Eso es lo que está pasando también en la red. Las fuentes que ya se dispersan y ojo, la parte más peligrosa de todas, en donde una persona toma la información como dogma o como referencia, o como dogma, como absoluto, y otro también hace lo mismo, y otro hace lo mismo, pero con informaciones distintas, y se da toda una confrontación, pero nadie está en búsqueda de la verdad o de aterrizar cuáles son las fuentes para poder llegar pues a un acuerdo y decir, esto es, ¿sí? Esta es la realidad, esto es lo que está pasando, esta es la información real sobre el origen de una palabra, de una idea, de un concepto, de un hecho histórico, de lo que ustedes quieran. Entonces, pareciera ser que la red es una torre de Babel 3.0 en medio de un laberinto, en medio del mar, ¿sí? O sea, con un nivel muy difícil, pues, de solución y resolución para aterrizar, pues, en un buen acuerdo, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos de ello, ¿no? Más que nada. Bien, continúo. Y bueno, por ahí se le activó el micrófono a José María. Ahí está. Y bueno, urgente, reforzar la investigación a nivel profesor y a nivel alumnos, ¿eh? Y a nivel promotor cultural también. Reforzar la investigación, la argumentación y la conciencia crítica. A final de cuentas, volvemos a caer al mismo punto de los orígenes de la filosofía y de las ciencias humanas. Reforzar la investigación, la argumentación y la conciencia crítica. Que el aprendizaje no sea dispersión. Lograr el conocimiento, lograr integrarnos en él, lograr llegar a la respuesta de algo. Allí sí, los juegos nos pueden ayudar en mucho, ¿sí? Sócrates se encargaba de colocar elementos de aquí y de acá y no le daba la respuesta al alumno. El alumno es el que llegaba a la respuesta, ¿sí? Y entonces se lograba este proceso conocido como mayéutica, ¿no? Y entonces Sócrates hacía de sus alumnos, pues, realmente personajes que llegaban al conocimiento, curiosamente, con conocimiento previo, o sea, como si potencialmente ya contaran con él. Ahí voy. Alguien prendió su micrófono por ahí. Bueno, ahí está. Entonces, reforzar la investigación, argumentación y conciencia crítica. Entonces recontextualizamos nosotros el conocimiento, hacer llegar al estudiante al aprendizaje, el aprendizaje significativo, creando él y retroalimentando, ¿sí? Y muchos juegos nos pueden ayudar a lograr eso también. Y la otra, bueno, ya Aristóteles sistematiza mucho esto, la argumentación también para los que estamos investigando, para los que podemos poner algo en evidencia, para los que estamos trabajando sobre la conciencia crítica, orillarlos pues a hacer críticos y argumentativos. ¿Por qué?
que no se dejen ir o no se dejen llevar por las noticias falsas, por la falsa información, por el contenido dudoso, etcétera. En retrospectiva hemos visto pues que hay que ser muy cuidadosos, hay que saber sobre qué plataformas movernos, etcétera, ¿no? Hay algo por allí pues que ahorita nos está pegando muy duro a todos los niveles culturales, educativos, incluso en las relaciones sociales también, que son las falsas noticias, ¿sí? ¿Cuál es el rumbo de la democratización de los medios? En algún momento, por ejemplo, se creyó que el ciudadano, el periodismo ciudadano había sido un gran logro, ¿sí? Por parte de de la ciudadanía, de que ya se iba a romper el monopolio de los grandes medios que nos decían mentiras, que nos ocultaban la verdad y todo. Pues salió más fuerte, ¿no? Y como dicen por ahí, salió el tiro por la culata porque cada persona terminó convirtiéndose en una especie de diario o medio informativo, cada quien desde sus ideas, sus apreciaciones y sus opiniones. Y entonces generó esa dispersión que yo les mencionaba, que se da en esa torre de Babel en medio de un laberinto. ¿A quién creerle? Lo están viendo todos los días y lo estamos viendo todos los días. ¿A quién creerle? ¿Cuál es el medio del que vamos a partir para creer? Inmediatamente yo podría decir, pues la realidad directa y dudar de lo demás y obviamente buscar de continuo la corroboración de las fuentes, aunque nos dé flojera. Pero ahí están las falsas noticias al alcance de todos. Nosotros, como educadores, como divulgadores culturales, somos responsables, obviamente, de la formación en la medida posible, pues del estudiante y en otro caso también de nuestro entorno social y cultural. Nosotros tenemos que orillarlos o llevarlos un poco de la mano, ¿sí? Sin ponerme muy elevado, ¿no? A la verdad, en el sentido de la información o de los contenidos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ayudarle al alumno y a nuestra sociedad a distinguir, ¿sí? De entre la falsa información o la falsa noticia y la que puede ser corroborada o verificable. Créanme que hay gente que se toma muy en serio mucha información, muchísimo, y ha llegado a extremos. Recientemente por ahí salió alguna información de los que estuvieron tomando cloro o no sé qué para el COVID y pues bueno, ¿no? Cosas de ese tipo a los cuales también la desesperación puede orillarlos a mucho, pero noto la ignorancia o el desconocimiento, ¿no? Por eso les digo, se construye el hábito también, ¿no? Tenemos que cuestionarnos, como está apareciendo aquí, ¿sirve? ¿No sirve? ¿Es real? ¿Funciona? Y ahora sí, ir de los contenidos ya verificados a su operación. O sea, yo reconocí esto como profesor, como divulgador. Ok, ahora voy a llevarlo a la realidad, voy a llevarlo a su aplicación. Si nosotros somos partícipes de ese engaño o de esa dispersión del conocimiento, pues bueno, es condenable socialmente, finalmente, porque tenemos nosotros, les digo, una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, tenemos que atender esto porque es el pan de cada día. Tengo alumnos, exalumnos que estudiaron conmigo, que fui profesor de ellos, pues de ciencias de la comunicación, y que se supone que algunos de ellos son divulgadores, periodistas, trabajan para la radio, para la prensa y televisión, y comparten información atroz, atroz, pésima, que dices que tengo que mandarles un inbox y decirle, oye, verifica la información, verifica. Se ve en clase eso también, ¿no? No puedes tú como promotor o como divulgador desatenderte, pues, ¿no? De esto. Y como les digo, es más peligroso y más complejo de lo que nosotros nos imaginamos. Otro tema que de entrada parece broma o parece chistoso, la memecracia. Hace rato mencionaba yo en láminas anteriores que necesitamos reforzar la capacidad argumentativa, la conciencia crítica, ¿sí? Hay quienes argumentan a partir de un meme,
que ponen imágenes satirizando, ridiculizando pues a algo, a una idea, etcétera, y como logra un efecto sensible, emotivo, lúdico, ya hablamos del Homo ludens también, se desvía el sentido de la real información que pudiera existir y se atiende al chiste, ojo, como argumento. Todos los días, basta con que se metan al Facebook o al Twitter, van a encontrar ustedes burlas al presidente municipal, a una actriz, un actor, un personaje en particular, a alguien que no se puso el cubrebocas, a alguien que sí se lo puso, etcétera, y se convierte en el canal de información social por excelencia. La memecracia realmente, pues, es un demonio de la información que habita también en ese laberinto y en esa torre de Babel, invitando a la confusión también. Puede servir de ejemplo para luego generar un discurso argumentativo y ahí sí vale la pena. Pero mientras no exista esto, va a ser muy peligroso también. Es el ideario popular por excelencia ahorita, sí, pero hay que tener cuidado porque es un juego en el sentido estricto de la palabra, es un juego de conceptos masificado, generalizado, que no atiende aspectos en lo particular. Entonces, la memecracia es un, lo voy a decir así, obviamente entre comillas, ¿no? Es un sistema, ¿sí? De gobierno informativo en el cual viven muchos. Y hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado porque, como les digo, no es broma. Se pueden hacer memes, ya lo hicimos con unos profesores del sistema de educación media allá en Guadalajara, donde hicieron memes literarios, en donde construyen chistes a partir de lecturas como 100 años de soledad o El hombre invisible, ¿no? De Wells, etcétera, y muy interesantes. Pero para entenderlos, habría que leer la obra o estos se convierten en el motivante, le voy a llamar así, para ir a la obra. Pero ese ya es otro juego discursivo, no el de la información que se pretende desde la red. Entonces, es el caso de Pictoline, por ejemplo. Hay quienes, tenemos una crisis de referentes, dice allí en nuestra pantalla. En lugar de irnos nosotros a las fuentes, o en lugar de que los estudiantes se vayan a las fuentes, ya le ha pasado a algunos funcionarios de gobierno que comparten información falsa también y que caen en el juego por no investigar, ¿sí? De personajes inexistentes o que no guardan relación con el tema que se está tratando, porque se han perdido los referentes. El Homo videns, del que hablamos en un principio, evolucionó tanto o involucionó tanto al mundo digital que tomó todo lo que le llegaba como información, ya procesada, sin pensarla y sin cuestionarla. El Homo typographicus tenía y debe tener esa cualidad de ir a las fuentes, leerlas, reflexionarlas, discutirlas y después de ello evidenciarlas y argumentarlas. Cuesta trabajo pensar que está dejando de existir eso. Entonces, aparecen al por mayor infografías, como se les llama a esto que estamos viendo, tendenciosas, que tienen una intención de convencimiento sobre un tema en particular y que le hacen creer al espectador, al receptor de esa infografía que es la verdad o que es la información correcta. Y una de esas plataformas es Pictoline, por ejemplo, o sea, que agarra un tema en particular, junta 4 o 5 elementos informativos, lo acomoda a su modo, lo dibuja muy bonito, lo caricaturiza y órale, ahí va. Y para muchos, créanmelo, esa es su enciclopedia, ¿sí? Las enciclopedias para muchos dejaron de existir, ¿no? Y Wikipedia pues se convirtió en el autorreferente repetido, repetido, constante de copy-paste nada más. Entonces, no satanizo Wikipedia. Es una muy buena herramienta,
pero la cual tiene que ser la información primera para irnos a otras y contrastarla. Si un alumno no contrasta la información y solamente se va a una fuente, así no existiera internet, se les diría lo mismo. Ya no tenemos un proceso de reflexión y aprendizaje. No es de que vaya a hacer un ensayo de lo que leyó en Wikipedia, no, que contraste la información, que la confronte. ¿Quién habló del mismo suceso o quiénes hablaron del mismo suceso, el mismo evento o el mismo concepto? Que Wikipedia sea el punto de partida, pero que se vaya de ahí a otra información. Y ahora sí, podemos generar una infografía como propuesta de clase, con dibujitos y lo que quiera, pero cimentada, con fuentes fidedignas y verificables. Esa es una opción que ya se volvería sana. ¿Sí? Y bueno, esta es una lámina que no le gusta a mi esposa, de las famosas que aparecen de científicos afirman. Hemos encontrado láminas y láminas constantes de la ciencia dice, la ciencia afirma, la ciencia, y hay quienes se lo creen. Bueno, obviamente es una broma. Leche de cucaracha, alimento del futuro. Datos científicos, ¿no? Científicos de la Universidad de Harvard lo afirman. O sea, hay quien lo cree. Y nosotros vemos las redes pobladas de información o desinformación de este tipo. ¿Cuántas han aparecido? Podríamos hacer todo un listado de tareas de que el COVID se quita con, ya he encontrado una cantidad de jugos como propuesta de nopal y de naranja y de no sé qué tal para eliminar los COVID. No lo sabemos. Si no lo sabemos, no podemos afrontarlo. Tendríamos que investigarlo seriamente. Si pasas por un lugar en el que hay radiación de este tipo, te da el COVID. Si pasas por acá, es el juego discursivo de moda. No estoy discutiendo si existe o no existe, no. Lo que estoy discutiendo es cómo se juega con la información y la gente se apropia de ciertas ideas. Ese es el problema. Y de allí la gran confrontación, por eso esa torre de Babel en un laberinto, ¿no? ¿Qué científico es más científico o tan científico y quiénes no? ¿Cuál es la ciencia que sí se discute y cuál es la ciencia que no? ¿Cuáles son los datos que realmente vamos a abordar para verificarlos en lo científico? Si los datos oficiales son totalmente científicos o no. Si hay datos extraoficiales que sean más científicos. No es fácil, ¿verdad? No es cualquier cosa. Entonces, mientras unos están teorizando la ciencia del COVID, nosotros tenemos que teorizar nuestros modelos alternativos de educación a través de las plataformas digitales, ¿no? Eso sí es un hecho. Y nosotros tenemos que buscar demostrarlas en su efectividad, generando una estrategia finalmente, utilizando, ya se los dije, las herramientas que vamos a poner a nuestro alcance y con contenidos verificables. ¿Sí? Eso es, en nuestro caso, nuestro propósito. Bien. Entonces, dice, pues vamos entendiendo la cibercultura y sus implicaciones. Pues yo creo que son muchas, ¿no? Ya comenzamos a ver pues toda el contexto que hay aquí en el mundo de la cibercultura, el primer entorno, el segundo entorno y el tercero que es la telépolis, la celerocracia, el homo sampler, lo efímero, lo líquido, la información falsa, la falta de argumentación, la crisis de referentes, o sea, todo eso debemos entenderlo. Y la otra, el diagnóstico de la realidad, de lo que está sucediendo realmente. Todo eso tenemos que abordarlo para poder generar realmente, como les digo, una estrategia aplicable, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, se habla de la inteligencia colectiva, o sea, la forma en que podemos integrar nuestros quehaceres y nuestros saberes en la red para generar una estrategia óptima de comunicación, de información, de trabajo, de construcción de la cultura, etcétera. Este es el tema, pues, que continúa. Saberes, quehaceres y cosmopedias. O sea, ¿sí? La cosmopedia es la información que hay en la red, no es nada del otro mundo. Entonces, cierro esta pantalla.